Buenas tardes, en este video les hablaremos sobre la literatura andina. ¿Qué es la literatura andina? La literatura andina es el conjunto de relatos, poemas, mitos, leyendas y otras manifestaciones literarias creadas por los pueblos de la región de los Andes. Su propósito es transmitir la historia, las creencias, las costumbres y la identidad de estas comunidades. Una de sus características más importantes es la tradición oral, ya que antes de la llegada de los españoles las historias se transmitían de generación en generación mediante la palabra. También destaca por fortalecer la identidad cultural, al reflejar la vida en comunidad de las costumbres, las festividades y los valores de los pueblos andinos. Otro aspecto fundamental es la relación con la naturaleza. En la cosmovisión andina, la Pachamama, la Madre Tierra junto a las montañas, los ríos y las lagunas son considerados elementos sagrados que deben ser respetados y protegidos. Su origen y evolución. La literatura andina tiene orígenes en la época prehispánica, cuando aún no existía la escritura alfabética. En ese tiempo los pueblos andinos conservaban sus costumbres mediante mitos, leyendas, cantos y poemas transmitidos de los españoles en el siglo XVI. Muchas tradiciones cambiaron debido a la conquista. Sin embargo, la literatura andina logró mantenerse viva gracias a indígenas y más adelante escritores como José María Arguedas, quien incorporó la lengua quechua y la escritura andina en sus obras. En la actualidad, la literatura andina continúa siendo una expresión cultural muy importante a través de cuentos, novelas, poemas y relatos orales. Pero preserva la memoria, la identidad y las tradiciones de los pueblos andinos, permitiendo que su legado siga vivo para las nuevas generaciones. Mi nombre es Leticia Montalvo y hoy les hablaré sobre la literatura andina. Una de las manifestaciones culturales más importantes de los pueblos andinos es la literatura. Se desarrolló mucho antes de la llegada de los españoles y se caracteriza porque sus inicios fue transmitida principalmente de forma oral. Gracias a ello, las comunidades pudieron conservar sus historias, creencias y costumbres y su identidad cultural a lo largo del tiempo. La tradición oral andina es el conjunto de conocimientos, relatos y expresiones culturales que se transmitían de generación en generación mediante la palabra. Como los incas no contaban con un sistema de escritura alfabética, eran los ancianos, sabios y autoridades de cada comunidad quienes se encargaban de narrar estas historias durante las reuniones, ceremonias y festividades o la vida cotidiana. De esta manera, los jóvenes aprendían sobre el origen de su pueblo, sobre los valores que debían practicar y la forma de relacionarse con la naturaleza. La tradición oral fue fundamental para preservar la memoria colectiva y mantener viva la identidad cultural de los pueblos andinos. Dentro de la tradición encontramos también los mitos, que buscaban explicar el origen del mundo de los dioses y los fenómenos naturales. Uno de los más conocidos es el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, y otro mito es los hermanos Ayar, que relata cómo 4 hermanos salieron de la cueva Paracaitambo y buscan el lugar donde fundar el imperio inca. Finalmente, Ayar Manco llega al Valle del Cusco, donde se estableció la capital del imperio. También encontramos las leyendas que mezclan hechos reales con elementos fantásticos y buscan transmitir enseñanzas y fortalecer la identidad de las comunidades. Una de las más conocidas es la leyenda de Incarri, que cuenta cómo el último inca, después de ser ejecutado por los españoles, continúa creciendo bajo la tierra y que algún día regresará para restaurar el orden y la justicia del mundo andino. Otra leyenda también difundida es la del cóndor y la pastora. Cuentos y poesía oral. También estaba la poesía oral, conocida como Jarahuasi, que expresaba el sentimiento de amor, tristeza, alegría y gratitud hacia la naturaleza. Estos poemas eran cantados y muchas veces estaban acompañados de música y danzas durante las ceremonias y festividades. Obras representativas también como la de Ollantay. Su autor es desconocido, por lo que se considera como una obra anónima. Algunos investigadores creen que proviene de la tradición oral inca y otros sostienen que fue escrita durante la época colonial basándose en los relatos. Esta obra narra cómo Ollantay, un valiente guerrero, se enamora de la princesa Cusicuyur, hija del inca Pachacútec. Sin embargo, debido a las diferencias sociales entre ambos, el inca prohíbe la relación de Ollantay y se rebela contra el imperio. Otra obra representativa también es el manuscrito de Huarochirí. Este manuscrito reúne mitos, leyendas y rituales y creencias de los pueblos andinos de la región de Huarochirí, y gracias a este documento conocemos cómo entendía el mundo y cuáles eran sus dioses y la estrecha relación que mantenían con la naturaleza antes de la colonización española.
Después de conocer el origen de la literatura andina y sus primeras manifestaciones, es importante hablar de algunos escritores que hicieron posible que esta tradición siguiera, desarrollándose y llegara a nuevos lectores. Uno de los autores más representativos es José María Arguedas. Desde muy pequeño convivió con comunidades quechohablantes por las que conocía de cerca su lengua, sus costumbres y su forma de entender el mundo. Esa experiencia se refleja en sus obras, donde muestra la cultura andina desde una mirada interna y no como algo ajeno. Según el Ministerio de Educación, Arguedas fue uno de los escritores que logró integrar el universo andino a la literatura peruana moderna, convirtiéndose en una de las voces más importantes. Otro autor fundamental es Ciro Alegría. Su aporte estuvo en retratar la vida de las comunidades campesinas y denunciar las injusticias que enfrentaban, como la pérdida de sus tierras y la desigualdad social. Además, un estudio publicado por la revista Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos destaca que una de las características más importantes de su narrativa es la presencia de la oralidad, ya que incorpora la forma en la que las comunidades andinas transmiten sus historias y su memoria colectiva. Más adelante aparece Óscar Colchado Lucio, quien demuestra que la literatura andina sigue vigente. En sus obras recupera mitos, leyendas y personajes propios de la tradición oral, pero los combina con una narrativa más contemporánea. Por ello, la Casa de la Literatura Peruana lo reconoce como uno de los autores que ha contribuido a mantener vivas las raíces culturales andinas y acercarlas a nuevas generaciones de lectores. Finalmente, encontramos a Edmundo Paz Soldán, escritor boliviano que representa una etapa más reciente de la literatura andina. A diferencia de Arguedas, Alegría y Colchado Lucio, que centran gran parte de sus obras en la tradición, la cultura y las comunidades andinas, Paz Soldán se enfoca en cómo la globalización, la migración y la tecnología han transformado la vida en la región andina. Su literatura muestra que la identidad andina no es algo estático, sino que continúa cambiando junto con la sociedad. En conjunto, estos autores permiten ver cómo la literatura andina ha evolucionado con el tiempo. Aunque cada uno lo aborda desde una perspectiva diferente, todos han contribuido a fortalecer la identidad cultural de los pueblos andinos y a mantener vigente su presencia dentro de la literatura latinoamericana. Buenas tardes, en esta oportunidad voy a hablar sobre las obras contemporáneas más representativas de la literatura andina y sobre la importancia y el legado que ésta ha dejado en nuestra cultura. Primero, es importante mencionar que la literatura andina busca representar la vida de los pueblos de los Andes, sus costumbres, sus tradiciones, su forma de ver el mundo y también los problemas sociales que han enfrentado a lo largo de la historia. Muchos de sus autores utilizaron la literatura como una forma de dar voz a las comunidades indígenas y mostrar una realidad que durante mucho tiempo fue ignorada. La primera obra de la que hablaré es la de Los ríos profundos, escrita por José María Arguedas. Esta novela es considerada una de las más importantes en la literatura peruana porque refleja una manera muy cercana a la cultura andina. El protagonista de esta historia es Ernesto, un adolescente que vive entre dos mundos. Por un lado, la cultura andina, en la que aprende el idioma quechua, las costumbres, las tradiciones, y por otro lado, la cultura occidental, representada por la educación que recibe la sociedad en la época. A través de sus vivencias, el autor nos muestra el conflicto que existía entre ambas culturas y la discriminación que sufrían los pueblos indígenas en ese tiempo. El tema principal de esta obra es la búsqueda de identidad, el enfrentamiento entre la cultura andina y la occidental. Además, resalta la importancia de valorar las tradiciones y la riqueza cultural de los Andes. José María Arguedas logró transmitir esas experiencias de manera muy auténtica porque él mismo convivió con comunidades indígenas y hablaba quechua desde niño. Ahora, la segunda obra de la que voy a hablar es El mundo es ancho y ajeno, escrita por Ciro Alegría. Esta novela narra la historia de una comunidad campesina que lucha por conservar sus tierras frente a los abusos de los grandes hacendados. A lo largo de esta historia se observa cómo los campesinos defienden su territorio, ya que para ellos la tierra no solo representa un recurso económico, sino también un hogar, la historia que ellos tienen y parte de su identidad. Sin embargo, deben enfrentar muchas injusticias, dificultades y desigualdades. El tema principal de esta historia es la lucha por la justicia social, la defensa de la tierra y la resistencia de las comunidades indígenas frente a la explotación. Gracias a esta novela, muchas personas pudieron conocer la difícil realidad que vivían los campesinos peruanos durante toda esta época. Ahora, por último, la tercera obra que voy a mencionar es la de Rosa Cuchillo, escrita por Óscar Colchado Lucio. Esta novela combina la realidad histórica en el Perú con la cosmovisión andina.
La protagonista es Rosa Cuchillo, quien es madre campesina que después de morir emprende un viaje por el mundo espiritual para buscar a su hijo, quien desapareció durante el conflicto armado interno que vivió el Perú entre las décadas 1980 y 2000. El tema principal de esta obra es el dolor causado por la violencia política, la memoria de las víctimas y la visión andina sobre la vida, la muerte y el más allá. Lo más interesante de esta novela es que mezcla hechos históricos con mitos y creencias propias de la cultura andina, mostrando cómo estas tradiciones ayudan a comprender el sufrimiento y mantener viva la esperanza. Ahora bien, mencionaré la importancia y el legado de la literatura andina. Lo primero que voy a mencionar es que la literatura ha tenido una gran influencia en la identidad cultural del Perú. Gracias a estas obras podemos conocer mejor las costumbres, los valores y las creencias y forma de vida de los pueblos andinos. Además nos ayudan a comprender que nuestro país es multicultural y que todas las culturas merecen el mismo respeto y reconocimiento. Gracias.